Entonces nosotros decidimos coger para el campo, donde estaban. Aquí, por ejemplo, la gente no sabía lo que era bambulá, lo que era zarandunga, lo que era guloya, nadie, eso no salía a flote. Entonces, nosotros, ¿qué fuimos? Lo primero que tuvimos que aprender fuimos nosotros. Ha habido una penetración donde la comercialización, ¿en cuántas emisoras tú oyes merengue? Muy pocas. Muy pocas. Ya. El merengue ha ido realmente... Y música folclórica, ninguno. Centro Perelló, como el Centro León, están haciendo un trabajo que no lo hacen las instituciones del Estado. Es difícil decir que una persona es una institución, pero Dagoberto Tejeda es una institución en República Dominicana en materia de folclore. Claro, Dagoberto Tejeda es sociólogo, antropólogo social, folclorista, un investigador que ha publicado más de 20 libros y tiene copublicados con otros autores otros tantos libros. Uno de esos libros es esta belleza de publicación que se llama Identidad y Magia, Bailes Folclóricos de la República Dominicana. Este libro lo publicó la empresa Vicini, el grupo Vicini, como un aporte editorial que cada año ellos hacen al final del año sobre el tema de los bailes folclóricos de República Dominicana. Y escogieron al mejor, a Dagoberto. Le agradezco muchísimo que Dagoberto esté con nosotros. Yo siempre había querido conversar con Dagoberto sobre una de las expresiones importantes de la recuperación musical dominicana, que fue el grupo Convite, y que Dagoberto es el ideólogo, el creador, el que estimuló a los jóvenes estudiantes de sociología, entonces, en donde Dagoberto era profesor universitario, para que hicieran un proceso de análisis, búsqueda, recuperación, aprendizaje, y ahí surge uno de los artistas más impresionantes que ha tenido República Dominicana, Luis Terror Díaz, Luis el hippie, como le decíamos en Bonao, Dagoberto, así es, porque yo vengo de la misma calle Sánchez en Bonao, ahí al lado de los canales, ahí vivía Luis Díaz. Tocaba su guitarra y era un rockero, como había muchos jóvenes en ese tiempo en que se formaba. Él era de la zona de Piedra Blanca y bueno, pero de todos modos, muchas gracias, Dagoberto. No, cuéntame, ¿qué pasó con el grupo Convite que abrevó, se alimentó, encontró una riqueza espiritual y una riqueza rítmica, danzaria, importante, que otros no habían encontrado en República Dominicana? ¿Tú te imaginas en una época donde el profesor universitario era mantenido como un símbolo? Y entonces decían, pero ¿cómo puede un profesor universitario tocando una güira en una tarima? Así era. Sí. Dagoberto. Bueno, la cosa comenzó. En mi casa había una panadería. En Baní. En Baní. En Baní. Entonces, en la tarde, cuando iban a hacer los panes, yo me iba a ver haciendo los panes, porque los panaderos hacían cuentos, muchas habladurías, aventuras, tal, y cantaban, hacían chistes, cuentos. Y cuando habían actividades en sus casas, los fines de semana, entonces yo era invitado. Ahí descubrí un mundo que yo no conocía en los ciclos que yo frecuentaba en Baní. Era una cultura completamente clandestinizada. Clandestinizada. Sí, que se expresaba nada más que en grupos cuando se reunían. Exacto. Pero uno siempre descubrió, uno siempre conoció que los chuineros definían a Baní. Sí. Y es verdad. Sí, yo tengo un libro. Yo tengo un libro sobre los chuines. Y en ese libro yo demuestro que ni en Canarias ni aquí en ningún otro lugar hay chuines.
Nada más hay chuines en Baní. En Baní Por lo solamente. tanto, es una creación banilega. Eso es como la zarandunga. Ya. La zarandunga es la manifestación del cimarronaje a nivel cultural más importante del país. Ya. La zarandunga. La zarandunga. Pero Balaguer presenta a Baní como uno de los lugares, en su libro La Isla al Revés, que tú conoces, como uno de los lugares excepcionales de manifestación del hispanismo en la idiosincrasia dominicana. Eso mismo hace de morirse y hacen todos los escritores hispanófilos, Ajá. ignorando totalmente las poblaciones negras. La población negra. Totalmente. Porque Los la barrios zona de Baní, y pero la zona de Baní es una zona que fue poblada por cimarrones, esclavos, africanos que fueron traídos por los españoles, por Claro, los ingleses, cuando- los franceses, y en esa zona hubo un desarrollo muy importante Cuando- de manifestaciones culturales africanas. Claro, cuando se comienza todo el proceso de cimarronaje, o sea, que los negros deciden irse para las montañas San José en de la las búsqueda de libertad, cogían San José de Ocoa, toda la perdón. zona San Cristóbal, Ajá. pasaban por San José de Ocoa para llegar a los lugares realmente que ellos Alexis Riz, un hombre vanilejo también, escribió un libro, un juez de la Suprema Corte de Justicia, escribió un libro sobre los ancestros africanos en la zona de San José de Ocoa. sí, Alexis Riz. Alexis Ruiz. Él primero hizo varios artículos Ah, sí. y yo en la Lotería Nacional armé un libro sobre los cimarrones en San José de Ocoa, en todo ese proceso, porque era el camino para llegar a las montañas. Pero el cimarronaje implicaba también la fiesta, el baile, la danza. Según Carlos Esteban Davis, hay manieles, que era el lugar donde iban los cimarrones, que duraron 20, 30, 40 y 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se iban del ingenio, no le preguntaban que de dónde tú eras, sino que el grupo hacía una relación y se iban de diferentes etnias. Cuando llegaban al maniel, entonces había un proceso donde lógicamente se iban sacando de las diferentes etnias las manifestaciones más importantes. Eso es, cuando decimos manifestaciones, es danza, por ejemplo. Danza, música, Míralo aquí, tambores. el libro de Alexis Riz, de esclavos y monteros. Porque Claro. es una segunda edición. Esta es una segunda edición. Este Sí, es el libro yo que yo hice conozco. una primera edición. Ah, tú hiciste una primera edición de Alexis y Riz. yo recogí Ya. los diferentes artículos que él había hecho y hice un libro. Ya. Porque Alexis Riz fue En la lo- corresponsal en la del lo- periódico El Nacional. En la Lotería Nacional. Ya, qué bien. Y publicó mucho trabajo sobre las rebeliones que se producían en esa zona. Esa zona de... Es una zona de rebelión. Por ahí vino también, bueno, la guerrilla de Camaño también vino por ahí, y por ahí hubo varias. Orlando Mazara murió por ahí también. 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 Son muchas las manifestaciones que hubo en esa zona. ¿Hay una explicación, Esto- digamos, histórica sobre ese tema de la Sí, rebelión? porque, por ejemplo, es una zona muy hostil. O sea, la Agreste, naturaleza, la naturaleza. tiene mucha espina, muchas bajadas, entonces lógicamente para perseguirlo es más difícil que en el este, Ujú. ¿Y que cómo? llano Ujú. completamente. Y cómo la música, los chuines y todas las expresiones danzarias y culturales de esa zona son tan contagiosas, tan alegres, tienen tanto de vida. Porque ¿Por qué? es parte de nuestra esencia, nuestra interioridad. Nos ponemos traje, pero lo que sentimos cuando oímos una tambora es que la barriga se nos revuelve. Entonces, eso es lo que somos nosotros, pero tapamos toda esa identidad. Convite tuvo una experiencia muy buena. En uno de los clubes, Bien, antes de entrar ahí, tú estudiaste
sociología en Brasil. Yo fui a Brasil a estudiar sociología. Fuimos 5 anilejos. Ya. ¿Qué pasó ¿En qué ciudad de Brasil tú estudiaste? En Río de Janeiro. En Río de Janeiro. En la Universidad Católica. Bien. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos? Estaba un gobierno ultra progresista, condenado como comunista. João Goulart. Entonces comenzó el proceso de nueva canción en Brasil. En Brasil, del cine nuevo, del cine, sí. Donde había la estética del hambre. Todo lo que era feo para el cine tradicional era lo que se valorizaba. Ya. Y eso pasó con todo ese movimiento. Además, la africanía siempre fue muy poderosa en Brasil. Y yo fui muy amigo de el educador más grande que ha tenido América Latina, que se llama Paulo Freire. Pablo Freire. Yo era muy amigo de él. Y entonces aprendí de que quien enseñaba y la universidad y la escuela era la realidad. O sea, en la escuela te dicen, el mercado está lleno de aguacate, pero no te dicen de quién son esos aguacates, a cómo se venden, quién es que gana. Entonces de ahí tú traes la idea de formar un grupo folclórico que se alimente de las raíces del pueblo dominicano. Cuando comienza todo el movimiento de lucha contra la dictadura en América Latina, hay un proceso donde el espacio más posible para la denuncia era el arte. El arte. Y los jóvenes eran los menos dóciles. Entonces comienza esa visión de nueva canción, la canción verdad, la canción protesta en todos los países de América Latina. Ya. Aquí. Pero eso comienza con la canción folclórica, con Violeta Parra en Chile, con Atahualpa Yupanqui en Argentina, Víctor Jara. Víctor Jara. Exacto. Son muchos. Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda en Brasil. Éramos tanto chicos como todo ese grupo. Los bahianos, Salvador de Bahía es una tierra de músicos, totalmente, de ancestros africanos. Ahí están los negros. Ahí están los negros. Sí. Ya. Entonces, cuando yo vine de Brasil, conocí a un poeta, para mí el autor más importante de nueva canción que ha habido en el país, se llama José Rodríguez. José Rodríguez. Yo conocí a José Rodríguez. Entonces, él era estudiante de sociología. Estudiante de sociología. Era estudiante mío. Ya. Entonces ahí comenzamos a hablar. ¿Qué pasa con eso? Nosotros nos dimos cuenta que todos los grupos de nueva canción eran en base a guitarra. Todos eran en base a guitarra. Bueno, ahí estaba Sonia, Víctor, Nueva Forma. Pero eso vinieron después. Eso fue posterior. Posterior, pero en América Latina, en todos los países. Era la guitarra. Era la guitarra. Acústico, bien. Entonces, era la guitarra. Entonces nosotros definimos aquí, cuando se hizo Expresión Joven era un grupo denunciante. Sí, de denuncia política. Francisco Alberto Camaño y compañía. Y Nueva Forma era un grupo de intelectuales donde se hacían conciertos a Víctor Jara, a todos los... Además estaba aquí Joaquín Basanta también, que le dio mucho empuje y apoyo. Pero una dimensión muy alta a nivel literaria. Entonces nosotros decidimos coger para el campo, donde estaban... Aquí, por ejemplo, la gente no sabía lo que era bambulá, lo que era zarandunga, lo que era guloya, nadie, eso no salía a flote. Entonces, nosotros, ¿qué fuimos? Lo primero que tuvimos que aprender fuimos nosotros. Ustedes aprendieron. Nosotros aprendimos. Por ejemplo, había la fiesta de la Santísima Cruz en Matagones. Entonces, Santísima Cruz, o la fiesta del Espíritu Santo. Yo buscaba toda la literatura que había
la reproducíamos, la discutíamos. Entonces nos dividíamos las responsabilidades en las festividades. Por ejemplo, coro, Ana Marina, la parte rítmica, Luis Díaz, la parte literaria, José Rodríguez. O sea, nos dividimos. Veníamos y entonces nos reuníamos, que era en mi casa que se hacían las reuniones. Y ahí, entonces, cada uno daba su visión de lo que había visto. Mira José Rodríguez, mira ahí a José Rodríguez. Antes escribían, entonces alguien escribía un texto base. Ese texto lo leíamos entre todos, poníamos, quitábamos. El mayor era José Rodríguez. José Rodríguez era el creativo. El mayor. Luis, yo, qué sé yo cuánto. Pero Luis era más de la música. Pero también componía. Componía alguna, también. Sí. Sí. Entonces, ahí nosotros Luis montaba la Pero eran tus alumnos en la universidad. ¿Cómo llega Luis Díaz ahí? Porque Luis fue estudiante en la universidad también. Él era estudiante. Espérate, entonces nosotros íbamos al campo otra vez. Y nos poníamos bajo una mata y comenzábamos a tocar. Toda la gente venía y dijimos, nosotros vinimos aquí, tenemos 3 canciones, queremos que nos digan cuál es que más les gusta y cuál es que menos les gusta y por qué. Y yo recuerdo que una viejita en Matagorda preguntó sobre una de las canciones y yo le explico y ella se queda mirando así y me dice, el diablo, pero ustedes sí son brutos. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, pero para decir esto, ustedes más tienen que decir aquello. Ahí era que la canción se aprobaba. Por eso es que en Convite no hay autor individual. Porque nosotros luchamos todos contra son autores colectivos. Todos. Por ejemplo, con Flores a María. Por ejemplo, con Flores a María. Convite. Sí, siempre. Todas las canciones son Convite el autor. Qué bien, qué bueno. Porque era un proceso. Pero además daban. Eso vino de Pablo Freire. Lo de la acción colectiva. Con la gente. Creación colectiva. Sí. Luis llegó a la universidad. Y entonces, en el lugar, la casa de los estudiantes de Bonao, peleó. Él peleó. Eso fue aquí, próximo a la Winston Churchill, en Matahambre. Él, no sé qué fue lo que pasó. Por una cuerda. Le pegó fuego a todos los colchones. Le pegó fuego. Le echó gasolina y le pegó fuego. Y se fue. Sí. Y entonces él dormía en un banco de la Facultad de Medicina abajo. Ay, Dios mío. Ahí era que se iba a dormir. Sí, eso era. Porque no tenía dónde ir. No tenía dinero para una pensión. Sí. Y como había peleado allá, se quedaba en ese banco. Ahí lo conoció José Rodríguez. José Rodríguez fue que lo conoció ahí. José Rodríguez le habló de la propuesta del proyecto que estábamos haciendo como grupo. Entonces Luis aceptó. Entonces, él era guitarrista, desde ya él llegó de Bonao siendo guitarrista. Eso fue. Pero él era guitarrista rockero. Pero uno de los aportes Convite es que integra la guitarra con los instrumentos folclóricos. Eso es como un concierto de Aranjuez que incluye la guitarra en los conciertos sinfónicos. Lo otro, por ejemplo, era que nosotros entendíamos que el merengue en sí tenía poco proceso evolutivo, tenía algunas variaciones, pero que el camino era la fusión. Entonces, por ejemplo, Congo con Pambiche, ahí tenemos Disculpe el atrevimiento. Una de las canciones más hermosas. Hermosísima, sí. Pero ese fue el camino que nosotros definimos para la música popular. En términos generales. Y es una fusión. Disculpe el atrevimiento, es una fusión. Es una fusión. Como
cibaeña. cibaeña. Tiene Sí. varios instrumentos de palo. Es más, baile en la calle, el secreto de baile en la calle es que es una fusión de diferentes ritmos. Sí, pero Baile en la calle folclóricos. no es de Convite. No, Baile en la calle es de Luis Díaz. es de Luis Díaz. Ujú. Y yo tuve mucho que ver con eso. Me lo tienes que contar más adelante, cuando hablemos de porque eso fue del Carnaval de Santo Del Domingo. Carnaval. Del Carnaval de Santo Domingo. Ahí está Ana Marina, mira la fotografía, con Luis Díaz, en ese momento un muchachito muy Mírame joven. a mí con la guira Y ahí. tú estás con la guira. Con la Pero guira. está un poco oculto tú. Iván está con Iván está con el tambor. el barcier. El barcier. Miguelito está con el tambor. Ujú. En ese momento no estaba José Enrique Trinidad. Sí, estaba. Estaba José Estaba. Enrique, ya. Estaba. Muy bien. Entonces, sí, que la... Ah, que quieres una pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Perdón, Perdón, yo estoy muy contento porque esto es igual, a mí me parece que todo esto que tú estás diciendo, Dagoberto, es una revelación importante, en particular sobre Convite, que tuvo tanta incidencia, porque después, en la música dominicana hay un antes y un después de Convite. Sí. Y tengo que decir que si no hubiese salido Convite, no hubiese habido un Juan Luis Guerra. También, Sí, esa Luis, es otra cosa. él fue con nosotros, él iba con nosotros al Festival de Zainaguá. El Festival de Zainaguá, yo fui que lo propuse en una conferencia. Y el grupo Convite organizó con la gente del club el primer encuentro de atabales de Zainaguá. Y entonces comenzó Juan Luis a conversar con nosotros y comenzó a practicar. Pero los tigres de Convite eran unos tigres. Y Juan Luis era muy puritano. Sí, Eran distintos. Oh. Ahí atiguerearon a Juan Luis No, para no, la no, música. todos eran tigres. Ya. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Ana Marina era la intérprete de esta hermosísima canción que surgió de las entrañas del pueblo dominicano, que fue asumida por Convite, interpretada con algunos cambios, porque además se le devolvía sin prejuicios, sin temas que en definitiva eran de algún modo reproducción de criterios probablemente equivocados, pero de todos modos. Mamá Tingó, Disculpe el atrevimiento, son muchos de los temas que hizo. Cibaeña. Cibaeña es impresionante, bellísima. Cibaeña está considerada por Acroarte como una de las canciones, de las 100 canciones más grandes que han habido en toda la historia del país. Ya. Entonces, quisiera saber, Dagoberto, ¿qué pasó con Convite después de haberse desarrollado, influenciado tanto el desarrollo de la música, que finalmente decidió extinguirse? ¿Qué pasó con eso? Porque nosotros teníamos tanto compromiso que implicaba que muchos no pudieran trabajar. Ya. Nosotros No teníamos tenían tiempo. presentaciones 3 y 4 veces a la semana a nivel nacional. Ya. Y la mayor parte de todos los sitios eran populares. Ya. Nosotros no teníamos una tarifa para cobrar. Ya. Entonces, lógicamente la situación económica hizo que muchos tenían que buscar trabajo. Ya. Pero Convite nació y se desarrolló en el entorno de sociología de la Universidad Autónoma, o de ahí salió hacia afuera, se independizó. Bueno, salió hacia afuera. Y entonces buscó una... Ya. Y la producción de los discos de Convite, ¿cómo era? Una fue con Karen Record, con Record. Bienvenido. Sí. Y otra fue con Cepae. Ya. Y hubieron 3 pequeños, 3 discos pequeños, que tenían 10 y 12 canciones. Ya. Pero los otros eran los de larga duración. Hay un archivo sonoro, digamos, con toda la música de Convite conservado en manos del Archivo General de la Nación. No, no existe en el Archivo General de la Nación.
Pero Tommy García hizo un trabajo conjuntamente con Roberto Casá y con el Sí, equipo del y Archivo General. Tommy tiene, porque eh, la mayor parte de todas las presentaciones de convite que se hicieron en casa de teatro. Ya, Casa de teatro fue la casa de nosotros. ya. Nosotros llegamos un día y decimos, ¿quién es Freddy Ginebra? Y yo le digo, Freddy, mira, tenemos un grupo así, 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 y no tenemos ni dónde ensayar. Y Freddy dijo, vengan, digo, todo ese rincón ahí es de ustedes. Y entonces era la casa de nosotros. Pero nosotros presentamos dos canciones forum, que fueron unos recitales, por ejemplo, uno sobre el origen del merengue y otro sobre la sabana del Espíritu Santo. Esas son dos grabaciones que lo tiene Tommy. Que lo tienen y Y que se quiero guarda. decirte Sí. que ahora para la Feria del Libro vamos a hacer 3 actividades dentro de la Feria del Libro. Uno, todos los días va a haber un conversatorio con protagonistas de 7 días con el pueblo. Ya. Vamos a hacer en el bar del Teatro Nacional, vamos a presentar jóvenes, pero con canciones de 7 días con el Ya. pueblo. Y vamos a hacer un gran espectáculo en el Teatro Nacional. ¿Cómo fue la participación de Convite en 7 días con el pueblo y cómo la gente recibió a Convite? Ocurre que a nivel social se daba el proceso de que toda la gente de los pueblos, primero toda la gente de los campos cogía para los pueblos y toda la gente de los pueblos Venía. cogía para la capital. Entonces eran gente que vivían en un tipo de sociedad con una cultura marginal. Cuando Convite tocaba, Convite le estaba tocando lo que ellos, ¿sabes? Entonces Convite fue un espectáculo. Y los artistas extranjeros que vinieron cuando vieron Convite y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo Nos aquí. vuelto loco todo, Mercedes Sosa, todos. Por ejemplo, en ese momento estaba muy efervescente la lucha por la conquista de la tierra y la canción de Mamá Tingó, No, que era un fenómeno. La canción de Mamá Tingó fue obligatoria en todos los sitios donde íbamos. Varias veces caímos presos. En Baní, la gobernadora de Baní nos llevó, nos invitó, y entonces cuando tocamos Mamá Tingó, yo tenía un Volkswagen y en el Volkswagen cabíamos todos. Tú, cuando veías saliendo, tú decías, no puede ser. ¿Dónde se mete toda esa gente? Entonces habían 2 policías esperándonos. Y préstame sus papeles, dice otro policía. Pero si nos lo vamos a llevar preso, ¿para qué le va a pedir papeles? Nos salvó cuando llegamos al cuartel. La policía hacía un redondel con la macana en la mano para caer a macanazos. A macanazos. Sí. Y nos salvó este muchacho que tuvo en el asesinato de Goyito. Ya. Porque él en mi casa vendían leche a la gente todos los días. Y él era que llevaba la leche. Y él llevaba la leche. Y él dijo, no, cuidado, no lo toquen. Sí. Por eso no nos cayeron macanazos en esa oportunidad. Ya, no lo vamos a recordar, pero de todos modos, quiero saber cómo es la historia de la canción Baile en la Calle, que tú fuiste asesor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Hacía falta un tema para el Carnaval de Santo Domingo? No, para el Carnaval Nacional. El Carnaval Nacional. Yo era... ¿Cómo fue eso? Junto con Milagro Ortiz Bosch. Éramos 4 o 5. Los del comité organizamos el desfile nacional. Sí. Fuimos nosotros. Sí. Peña Gómez, Feyo Subelví, Milagro Ortiz Bosch y tú. Entonces, para el primer año,
82. Para el primer año nosotros llamamos a un concurso de tema de carnaval. Sí. Lo presentamos en el Parque Colón y ganó un compositor de Samaná, Stull, y la canción se llamaba Diablo Cojuelo. Cuando llegó el segundo año, nos cayó arriba y no pudimos llamar a concurso. Y yo dije, mira, vamos a buscar una gente que yo estoy totalmente convencido que nos pase un tema de carnaval extraordinario. Entonces yo dije, Luis Díaz. Luis Díaz. Entonces yo dije, Para el 82. yo voy a hablar con él. Ok. Y entonces yo fui a hablar con Luis y le dije, Luis, mira, tenemos esto, queremos que tú hagas el tema oficial de carnaval. Y Luis dijo, oh, pero de una vez. Y yo le dije, Luis, no es merengue, no es bolero, es una marcha. Una marcha. Una marcha porque tú vas en la calle. En carnavales, sí, en carnavales, una moviendo marcha. a la gente, calentando sí, Entonces, los músculos. Luis, como a las 2 semanas apareció. Milagro Ortiz, vos y yo nos sentamos con él. Y él comenzó a tocar y entonces el estribillo decía, baile en el asfalto. Y baile en el asfalto. Milagro Ortiz y yo nos miramos y yo le digo, Luis, mira, vete ahí al parque, pregúntale a los que venden frío, los que venden paleteros, los que venden tal, ¿qué cosa es asfalto? Luis, la gente no sabe vete, eso. devuélvete y piensa. Entonces cuando él regresó, vino con baile en la calle. Ya. Y baile en la calle es una fusión. Ahí tú tienes palos, ahí tú tienes la mayor parte de todos los ritmos folclóricos. Por eso yo me reí mucho de un periodista que afirmaba que eso era un plagio de Luis. No. 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 Eso, el autor de Baile en la Calle. Pero ¿qué pasa? Sonia y Luis lo grabaron 2 semanas antes del desfile. No dio tiempo a repartirlo, nadie lo sabía. Mira. Y ahí fue, exacto, ahí fue cuando yo le dije, mire, ese es Sonia y ese es Luis. Ahí fue cuando yo le dije, vamos a buscar quien en este momento es la voz más trascendente, más importante, Fernandito Villalona. Esa fue idea tuya, de ponerle a Fernandito. No solamente idea. Había una discoteca que se llamaba Yemayá, Yemayá, en la George Washington. Sí. Fernandito tenía un baile y entonces yo esa noche cogí para allá a esperarlo. Cuando llegué, los lambones siempre de los guardaespaldas no me dejaban pasar hasta que Fernandito me vio y me dijo, mira muchacho, déjelo pasar. Le dije, oye Fernando, acababa Fernando de salir del lío de Santiago. De Santiago, que lo detuvieron en la cumbre y le encontraron cilantro. Cilantro. Entonces yo le dije, oye, primero queremos que tú hagas que grabes bailes en la calle. Segundo, no tenemos un chele para darte. Tercero, dentro de mucho tiempo, cada vez que tú me veas, me va a hacer así. Esto te va a ti a lanzar. Así que tú lo previste, el éxito. Sí. Yo estaba convencido. Pero era el merengue de Luis Díaz. O era el himno de Luis Díaz, del carnaval nacional. Baile en la calle. Pero Fernandito le dio su tonalidad y buscó un músico especial que había estado en la isla, especializado en tambores. Ya, percusión. Reimer, de San Pedro de Macorís. De San Pedro de Macorís. Entonces, pero yo te confieso que desde ese momento yo vi a Fernandito dirigiendo la orquesta.
Él dirigía su Él orquesta. dirigió su orquesta. Párate, espérate, más rápido, más lento. Y él le dio su tonalidad, su sello. Le puso su sello. Su sello. Sí, ciertamente. Entonces, pero cuando termina, que lo oímos, yo le digo, Fernandito, esto puede ponerse en un velorio, porque esto no es carnaval. Me dijo, ¿cómo así? Digo yo, carnaval es música, es bulla. Y en la grabación original aparecen unos pitos. Iván Domínguez y yo le pusimos los pitos. Los pitos Sí, a la grabación a la original grabación. del merengue de Fernandito. Entonces presentamos del baile en la calle de de Fernando. baile en la calle y lo presentamos en el malecón. Más de 15,000 personas fueron a esa actividad. Fernandito, A partir de ahí se lo hubo olvidó. un Fernando antes y un Fernando después de baile en la calle. Todavía hace el año antepasado, en el desfile de carnaval del Distrito Nacional, él lo dijo públicamente, lo que yo estoy diciendo. Ya, qué bien, qué impresionante. Y esa canción ha sido repetida y ¿Qué? repetida y cada año vuelve y se repite. Yo lo he oído en Haití, en España, en Guadalupe, en Trinidad, en casi todas las islas. Baile en la calle, Sí, como un himno. como un himno del carnaval. Y se ha quedado como Y se ha himno. quedado, sí, claro. Luis Díaz hizo una vez un sometimiento a Shakira por un ritmo Porque Shakira, de baile en la calle. de baile en la calle, sí, con eso Luis compró varios carros viejos y tenía una colección enfrente. Sí, Luis era un genio. sí, sí. Aquí, a nivel de compositores, el compositor que ha realmente recogido las esencias de la identidad de la dominicanidad es Luis Díaz. Es Luis Díaz, ciertamente. Me gustaría saber, Dagoberto, luego del éxito de fenómenos como este, el otro fenómeno fue Juan Luis Guerra, pero no ha habido, digamos, una penetración en la música de creación popular. El merengue y la bachata son elementos importantes, pero figuras que hayan cultivado, Luis cultivó la bachata y fue uno de los que empujó la bachata. Doctor, la bachata, el guardián. El guardia del arsenal, Eh, eso es un merengue, ¿verdad? Sí. Pero muchas otras... Sonia, toda la bachata de Sonia y de Vitico eran de Era Luis Díaz, eran de Luis Díaz. ¿Qué ha pasado con la música posteriormente, la música popular posteriormente, Dagoberto? Lo primero es que hay un proceso por parte del imperialismo, de una comercialización para alejar todo lo que significa identidad. Identidad dominicana implica el reencuentro de lo que nosotros somos. Entonces, ha habido una penetración donde la comercialización, ¿en cuántas emisoras tú oyes merengue? Muy pocas, Muy pocas. ya. El merengue ha ido realmente... Y música folclórica, ninguno. ya. Pero hemos tenido un ministerio al margen de lo que significa realmente, El Ministerio de Cultura. sí, el Ministerio de Cultura. Ya. Entonces, ¿y qué se puede hacer frente a este fenómeno nuevo de la música urbana como si fuese una música representativa de la expresión popular? La música urbana es una expresión de los barrios. De los barrios. Yo no tengo la menor duda de que ¿qué lenguaje van a utilizar? El lenguaje de los grandes compositores, de los grandes poetas, cuando no han, en los barrios de este país no hay academia de música. Son esfuerzos completamente personales. Y en términos culturales, ¿qué ellos están haciendo? Crónica de su cotidianidad. Esto es crónica de la cotidianidad. Crónica de la cotidianidad. Entonces, Es una crónica, expresión. con mucho desenfado, ahí hay mucho sexo, ahí hay muchas
palabras agresivas o heces, ahí hay... Porque esa es la realidad. O sea, no podemos pensar en una idealización a nivel. Una cosa es que haya un proceso, y eso ocurre, en el merengue pasó lo mismo. Bueno, hubo un proceso de aceleramiento en el ritmo del merengue con Wilfrido Vargas y todo lo que le siguieron posteriormente, los Hijos del Rey y todas las demás cosas que pasaron. El merengue fue prohibido en una oportunidad, no por la letra, sino porque se abrazaban. Era porque los bailes eran bailes de salones, polka, mazurka, Sí, claro. contradanza. Sí. Y cuando de un momento a otro se abrazan, eso fue un escándalo demasiado grande. Entonces prohibieron el merengue. Pero la bachata es no por el baile, sino es por la literatura. La bachata es muy sensual también y tiene una expresión literaria igualmente. Pero no está condenada por el baile, está condenada por las élites, por la literatura, porque dicen muchas malas palabras. Bueno, es que todos los ritmos comienzan a ese nivel y van poco a poco. Pero Juan Luis Guerra, Víctor, la misma Sonia Silvestre con Luis Díaz le pusieron poesía a la bachata. Porque no son de barrio. O sea, ellos están con su... Ya todo ellos tienen acceso a la literatura, sí, tienen acceso a la poesía. Entonces ese es el reto. Y ese es justamente el desafío. Okay. A mí lo que me sorprende mucho es que haya tanta proclividad en la música urbana hacia la expresión abierta, desenfadada, sexualizada totalmente, es como pornográfico todo. Y por eso se pega. Primero, a nivel comercial. Segundo, o sea, es un comercio. Y ese comercio sabe que vende eso. Y tercero, es una provocación. Es una provocación. Y una crítica a una sociedad de hipocresía, de ladrones. O sea, los señores dicen que tienen segunda y tercera y cuarta base. Entonces, esos son los señores respetuosos. Entonces, usted es un tipo de sociedad que tiene una imagen de hipocresía. Esa mala palabra es una profanación, pero una profanación de crítica. Pero ya no influyen los que prohibían el merengue, los que censuraban el contenido musical, ahora ya no influyen, ya ese no es un problema entonces. No, porque es un problema comercial. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Dagoberto Tejeda Ortiz, que es un folclorista, sociólogo, antropólogo y uno de los cultores importantes de la expresión musical popular de República Dominicana, de buen contenido. Volvemos en un momento. Dagoberto, como cultor, como promotor, descriptor incluso de la esencia popular de la danza, de la música, la creatividad literaria para combinarla con la música, la religiosidad popular que tú has sido, por la cantidad de libros que tú has publicado. ¿Qué nos espera en términos de música popular a nosotros, adicional a lo que ya tenemos, que de alguna manera tú nos dices es comercial y no nos representa? Lo primero es que en términos públicos el mantenimiento de la mediocridad es parte completamente importante a nivel de comercialización. No importa lo que digan, no importa el contenido. Pero, Fausto, si en este país, en esta ciudad, por ejemplo, hubieran 10 escuelas de música en los barrios, aprendieran realmente y salieran músicos extraordinarios. Mi única esperanza es que hay un grupo de jóvenes, 10, 15 jóvenes,
que están incursionando en búsqueda de nuevas formas de expresión, porque tú no puedes, y la realidad es totalmente cambiante. La realidad no es estática, la realidad es cambiante y los gustos van cambiando. Entonces hay que descubrir los códigos de comunicación que permitan realmente la búsqueda de una identidad. Ya. ¿Por qué un músico que ha permanecido con insistencia en esas raíces, particularmente en el batey, como Roldán Mármol, no ha tenido el éxito que otros han tenido en poco tiempo? Porque no es comercial, porque Roldán no dice mala palabra, Roldán mantiene y resalta todo lo que es la identidad, la dominicanidad. Entonces, Roldán realmente es un ejemplo de como Xiomara Fortuna. Xiomara Fortuna es otra, sí, cierto. Pero Roldán fue de Convite. Roldán fue miembro de Convite. La última parte de Convite. La última fase de Convite, Roldán era un carajito con una vocecita que ha ido cambiando, pero era de Convite. Ya. Y aprendió con Convite. Yo puedo decirte que acabo de terminar el libro sobre Convite. ¡Ah, qué bien! Terminé el libro sobre Convite y entonces varios de los miembros de Convite dan su testimonio. ¿Qué significó para ellos Convite? Todos coinciden en que fue una escuela. Una escuela, ciertamente. Convite fue una escuela. Ahí aprendí. Es más, quien hace el prólogo es Tommy García. Tommy García. Y dice Tommy que si él se encuentra orgulloso hoy de la música popular dominicana, él conoce el gagá, todo lo que es la parte folclórica, es por Convite. Es por Convite. Qué bien. Tommy es un investigador importante. Para alguna gente tal vez no lo saben, pero a Tommy le dicen la culebra. La culebra. La culebra, es como popularmente se le conoce. Pero la culebra, yo puedo decirte sí, que pero él fue el que hizo el archivo sonoro del Archivo General de la Nación, recuperando una gran parte de la historia musical de República Dominicana. Y todo lo que él está haciendo ahora en la Casa de la Música, ya. Yo soy colaborador de él. Incluso la organización de todo lo que va a ser la festividad de 7 días con el pueblo es Tommy, José Enrique Trinidad, Mijail y Dagoberto Tejeda. Nosotros 4 es que vamos a organizar todo. Me gustaría saber tu criterio. Este fenómeno de lo urbano en la música popular, que hay emisoras que se dedican exclusivamente a eso, ¿es efímero o es, digamos, va a permanecer más en el tiempo? Lo que va es a transformarse. Lo que va es a transformarse y se va a transformar en la medida en que se va transformando la sociedad. En la medida. Entonces seguirá siendo una expresión de la sociedad. Total. Realmente lo urbano representa a la sociedad que hoy tenemos. ¿Tú crees que en los barrios leen la poesía de Neruda? No. Entonces ellos, por eso es que yo digo que son crónicas sociales, donde sencillamente ellos no les importa que esto sea feo o bonito, ellos están usando la misma palabra pero eso no que utilizan en la cotidianidad. Eso no representa lo popular definido por Pablo Freire, tu maestro. Pero no representa lo popular en términos de identidad, pero en términos de pertenencia del barrio. El barrio no tiene biblioteca, no tiene centro cultural, el barrio no tiene escuela de música, el barrio no tiene nada. ¿Qué tienen? ¿Y qué pueden desesperanza, hacer? ¿Qué pueden hacer instituciones? Desesperanza, desempleo, hambre, miseria. Ya, ¿qué pueden hacer instituciones como el Centro Cultural Pereyó,
el Centro León Jiménez, el Ministerio de Cultura, las instituciones que trabajan, en algunos casos escuelas. ¿Aquí hay escuela de música típica en Puerto Plata? Hay una escuela de música típica, Rafaelito Román. Pero claro, hay uno, dos. Es que en cada barrio debían haber varias. ya. El Centro Perello, como el Centro León, están haciendo un trabajo que no lo hacen las instituciones del Estado. Están realmente en lo que significa revalorización, búsqueda de fusión de todo lo que es la dominicanidad. En eso yo no tengo la menor duda. Lo que está fallando realmente es el Ministerio de Cultura. Porque el Ministerio de Cultura está para el apoyo de los grupos originales y de los grupos populares. Pero tú tienes un Ministerio de Turismo que no tiene un departamento, por ejemplo, de nada de lo que sea dominicano en términos culturales. ¿Cómo se mueve la identidad dominicana en el ámbito de la música, en el ámbito del turismo, que son elementos, digamos, que reproducen una economía y que avanzan incluso? Pues los dominicanos, hay escuelas de música, de bachata en Rusia y en Europa, en España, tú te encuentras. Y aquí hay escuelas de bachata en algunos barrios, pero no tienen el apoyo del Estado. O que no hay una política respecto de la identidad. No hay una política pública de apoyo, porque las instituciones del Estado le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la creatividad. Entonces, la función del Ministerio de Cultura no es para dirigir grupos, es para apoyar grupos y que los grupos busquen sus caminos. Ya. ¿Hay alguna manera de empujar a otros que no sean necesariamente los que estén en el Estado para que se compren? Por ejemplo, academias, universidades. Convite nació en la UAS, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en Sociología de la UAS. Pero la UAS, por ejemplo, yo fui director del departamento de la Dirección de Cultura de Extensión Cultural de la universidad. Grupo de teatro, grupo folclórico, grupo, o sea, 10, 12 grupos permanentemente presentándose en los barrios. Pero en la política no estoy a los barrios presentarse, eso es una parte importante. Lo importante es cómo ahí pueden formarse los jóvenes de ese contexto. Ese es el dato relevante. ¿Cómo se forman esos jóvenes y cómo pueden orientar una producción musical que no sea? Hay en el Ministerio de Cultura un proceso donde a nivel, por ejemplo, la creatividad del pueblo a nivel de carnaval es una cosa impresionante. Yo dirijo lo que es el proceso de carnaval hace 5 o 6 años en el Distrito Nacional. Sí. El carnaval más trascendente, más importante ahora en términos de la creatividad es el carnaval del Distrito Nacional. ¿Y por qué hay tanta distancia entre el carnaval y la parte folclórica en el caso del Distrito Nacional y la producción musical con identidad? La parte más débil del carnaval ha sido la expresión musical. Ya. No han habido, es más, en varias oportunidades, todo lo que se presenta, por ejemplo, esos grupos de San Juan, esos grupos están chupalos. Sí. Esos grupos traen, por ejemplo, los Guloya traen su música. De San Pedro de Macorís. Pero eso no tienen apoyo ni tienen difusión. Porque no son comerciales. Pero también hay otra cosa, la industria azucarera es un factor relevante de esos grupos, lo fue siempre, ahí nacieron
y ya no existe una industria azucarera potente. Pero es decir, no, que digamos que esas comunidades de Batelles sobreviven en condiciones ya muy precarias. totalmente. Entonces, To- obviamente que hay una expresión, Pero digamos, de esa debilidad. Pero fíjate lo siguiente, quien ha mantenido por encima de todas las precariedades todo lo que es la identidad dominicana, ¿quién es? Es el pueblo. El pueblo, sí, ciertamente. Es el pueblo. El pueblo, Mira, Fausto, tú tienes el Centro Perello sí. y tú tienes el Centro León. Si aquí las industrias hicieran eso, nosotros tuviéramos 20, 30 centros culturales, Sí. y fuera totalmente diferente el proceso de creatividad popular. Digamos que hay un sector privado, lamentablemente, muy tacaño con No le respecto al tema de la importa, cultura. pero es que no le Ciertamente. importa la identidad. Ya. Dagoberto, muchas gracias. Muy, muy agradecido de esta conversación que yo aspiré. Tengo más de un año detrás de ti para que tuviéramos esta conversación. Muy agradecido, Dagoberto. Creo que el trabajo que tú has hecho y que has seguido haciendo es un trabajo meritorio que merece reconocimiento y que obviamente la sociedad, la Universidad Autónoma, el Centro Perelló, el Centro León, el Ministerio de Cultura, tienen que reconocer lo que tú has hecho en términos de promoción, proyección, definición de esa identidad danzaria, de esa identidad folclórica, carnavalesca, musical de República Dominicana. Muchas gracias. No, el que te da las gracias soy yo. Yo escribo en acento todos los martes, tengo una columna. Sí, así es. ¿Y por qué yo, pudiendo escribir en diferentes periódicos, escojo tu periódico? Porque tú eres de los periodistas en este país que ama este país, que es totalmente valiente con lo que significa toda la dominicanidad. Entonces, yo soy que me siento orgulloso y yo soy que te doy las gracias. Ay, por Dios, gracias. Para poder. Y no me saque del periódico. No, por Dios, de ninguna manera. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía en esta interesantísima conversación. Hasta luego.